Buenas, mi nombre es Julio Arellano. Mi grupo está conformado por Juan Conde, Antonio Medina, Jesús Domínguez y Luis Espitia. El tema que nos tocó es Isabel y Isabel, un análisis comparativo del liderazgo de Isabel la Católica y Elizabeth I de Inglaterra. Perfecto, comenzamos diciendo que Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, y Elizabeth I de Inglaterra son dos figuras históricas destacadas en la historia de sus respectivas naciones, que desempeñaron papeles cruciales en el desarrollo político, cultural y religioso de sus países. A continuación se ofrece una breve mención de la importancia de cada una. Isabel la Católica, nacida en 1451 y fallece en 1504. El primer punto sería la unificación de España. Isabel la Católica es recordada por su papel en la unificación de España a través de su matrimonio con Fernando de Aragón. Logró la unión de los reinos de Castilla y Aragón, sentando las bases para la formación de España como una nación unificada en 1492, con la conquista de Granada, el último reino musulmán en la península ibérica. Apoyo a Cristóbal Colón. Isabel y Fernando apoyaron el viaje de Cristóbal Colón en 1492, que llevó al descubrimiento de América. Este evento tuvo un impacto duradero en la historia mundial, marcando el comienzo de la era de la exploración y la expansión europea. Impulso a la religión católica. Isabel desempeñó un papel fundamental en la promoción del catolicismo en España y en la expulsión de los judíos y musulmanes durante la Inquisición española. Esto estableció el catolicismo como la religión dominante en el país durante siglos. Elizabeth I, nacida en 1533 y fallece en 1603. El punto sería la era isabelina. Elizabeth I gobernó Inglaterra durante un periodo conocido como la era isabelina o el Renacimiento inglés. Durante su reinado se promovió la literatura, la música y las artes, lo que llevó a un florecimiento cultural en Inglaterra. Defensa contra la Armada Invencible. Elizabeth I es especialmente conocida por su liderazgo en la derrota de la Armada Invencible española en 1588. Esta victoria naval sobre España fortaleció la posición de Inglaterra como una potencia marítima y tuvo un impacto significativo en la historia europea. Establecimiento de la Iglesia de Inglaterra. Elizabeth I desempeñó un papel fundamental en la creación de la Iglesia de Inglaterra como una entidad separada de la Iglesia Católica Romana. Esto tuvo importantes implicaciones religiosas y políticas en la historia de Inglaterra. Estamos de acuerdo que el liderazgo integral es un enfoque que aborda la complejidad de la toma de decisiones y la gestión de personas en organizaciones y contextos diversos. Se basa en la idea de que el liderazgo efectivo no se limita a un solo enfoque, sino que involucra una combinación de dimensiones interconectadas. En este análisis exploraremos 4 aspectos claves del liderazgo integral. Liderazgo estructural. Isabel la Católica es un ejemplo histórico de liderazgo estructural en la manera en que estableció una visión y misión claras para su gobierno. Implementó medidas económicas significativas y demostró la importancia de administrar el poder y el dinero con sabiduría. Visión y misión de gobierno. Isabel, la Católica, asumió el trono de Castilla en un momento en que la nación estaba fragmentada y en conflicto. Su visión de gobierno era clara: unificar los diferentes reinos de la península bajo su autoridad y fortalecer la posición de la monarquía. Su misión era establecer un reino poderoso y estable basado en la unidad religiosa y territorial. Para lograr esta visión, Isabel implementó políticas que buscaban consolidar el poder de la corona. Esto incluyó la centralización del poder, la promoción del catolicismo y la expansión de la influencia de la monarquía. Su matrimonio con Fernando de Aragón también fue un paso estratégico de la búsqueda de la unificación de España, ya que combinó los recursos de Castilla y Aragón. Medidas económicas y financieras. Isabel comprendió la importancia de una economía social para respaldar su visión de un reino unificado y poderoso. Para lograrlo, implementó medidas económicas significativas, incluida la restauración de la moneda. Esto implicó la creación de una moneda estable y confiable, lo que contribuyó a la estabilidad económica y al fortalecimiento del poder de la corona. Además, su apoyo a la exploración y el descubrimiento de América fue una jugada maestra desde el punto de vista económico.
Al respaldar el viaje de Cristóbal Colón en 1492, Isabel abrió nuevas rutas comerciales que eventualmente llevarían a la llegada de vastas riquezas a España, incluido el oro y la plata de América. Esto enriqueció la tesorería real y proporcionó los recursos necesarios para financiar las actividades de expansión y consolidación territorial. Administración sabia del poder y el dinero. Isabel también demostró una habilidad clave en la administración sabia del poder y el dinero. Mantuvo un equilibrio delicado entre las diversas facciones y poderes dentro de su reino, asegurando que la corona mantuviera su autoridad central sin alinear a grupos claves. Además, utilizó los ingresos de las riquezas americanas para financiar proyectos que fortalecieron su reinado y legado, como la construcción de la Capilla Real en Granada. En resumen, Isabel la Católica ejemplifica cómo un liderazgo estructural eficaz implica la formulación de una visión y misión claras, la implementación de medidas económicas inteligentes y la administración sabia del poder y el dinero. Su liderazgo contribuyó significativamente a la unificación de España y al establecimiento de un reino poderoso que dejaría una marca indeleble en la historia. Liderazgo social. Elizabeth I de Inglaterra fue una líder excepcional en términos de liderazgo social, ya que destacó por su habilidad para conectar con su pueblo, su compromiso con la protección de sus súbditos y su capacidad para generar lealtad a través de la retribución. Una famosa cita suya: gracias a Dios, sin mi posición, sigo siendo yo, Elizabeth. Ilustra su enfoque en mantener su autenticidad y conexión personal con sus súbditos. Conexión con el pueblo. Elizabeth I era conocida por su carisma y habilidad para conectarse con su pueblo. A pesar de su posición como monarca, se esforzó por entender las preocupaciones y necesidades de sus súbditos comunes. Esto la convirtió en una figura popular entre la población, ya que se sentía comprometidos y representados por su reina. Protección de los súbditos. Elizabeth I se comprometió a proteger a sus súbditos y mantener la estabilidad en un periodo marcado por tensiones políticas y religiosas. Su liderazgo durante la amenaza de la Armada Invencible Española en 1588 es un ejemplo destacado de este compromiso. Supo inspirar a su pueblo a unirse en defensa de Inglaterra, y su liderazgo firme contribuyó en gran medida a la victoria de Inglaterra en ese conflicto. Generación de la lealtad a través de la retribución. La frase "gracias a Dios, sin mi posición, sigo siendo yo, Elizabeth", refleja la idea de que Elizabeth valoraba su identidad personal y la autenticidad incluso mientras ejercía el poder como reina. Esta actitud contribuyó a generar lealtad entre su corte y sus súbditos, ya que mostraba que apreciaba a las personas por lo que eran y no solo por su posición social o política. Esta actitud también promovió la lealtad hacia la monarquía en sí. En resumen, Elizabeth I de Inglaterra demostró un liderazgo social excepcional al conectar con su pueblo, proteger a sus súbditos y generar lealtad a través de la autenticidad y la retribución. Su liderazgo efectivo contribuyó en gran medida a la estabilidad y prosperidad de Inglaterra durante su reinado y la convirtió en una figura icónica en la historia británica. Liderazgo político. Tanto Isabel la Católica como Elizabeth I demostraron un liderazgo político sólido al manejar situaciones políticas delicadas con sus respectivos reinados. Cada una enfrentó desafíos únicos y mostró la habilidad de tomar decisiones difíciles, mantener la independencia y resolver conflictos políticos y religiosos. Por parte de Isabel la Católica, primer punto sería consolidación de la unión de reinos. Isabel se encontró con la tarea de unificar los reinos de Castilla y Aragón a través de su matrimonio con Fernando de Aragón. Esta unión no fue sin problema, ya que había diferencias políticas y culturales entre los dos reinos. Sin embargo, Isabel y Fernando trabajaron juntos para superar estas diferencias y consolidar la unión de reinos bajo la corona española. Esto sentó las bases para la creación de España como una nación unificada y poderosa. Toma decisiones impopulares. En su esfuerzo por consolidar el poder y promover la fe católica, Isabel y Fernando llevaron a cabo la Inquisición española, que tenía como objetivo eliminar la herejía y la conversión forzada de judíos y musulmanes. Estas decisiones fueron impopulares entre algunas comunidades, pero Isabel mantuvo su curso, lo que finalmente fortaleció la autoridad de la corona
y la unidad religiosa en el país. Independencia política. Isabel también mantuvo la independencia política al mantener relaciones diplomáticas hábiles con otras potencias europeas. Esto incluyó la negociación de tratados matrimoniales para sus hijos que fortalecieron las alianzas internacionales de España y garantizaron la estabilidad política. Elizabeth I. Resolución de conflictos religiosos. Elizabeth se enfrentó a la tensión religiosa en Inglaterra durante el reinado de su hermana María I, que había intentado restaurar el catolicismo. Elizabeth, una protestante, tuvo que equilibrar las facciones religiosas en su reino. Su acta de supremacía estableció la Iglesia de Inglaterra como una entidad separada de la Iglesia Católica Romana, permitiendo cierta libertad religiosa mientras mantenía la autoridad de la corona. Toma de decisiones impopulares. Elizabeth tomó decisiones difíciles en asuntos de política exterior, incluida la ejecución de su prima María, reina de Escocia, debido a conspiraciones contra su trono. Esta decisión fue impopular, pero Elizabeth la consideró necesaria para garantizar su seguridad y la estabilidad del reino. Independencia política. Elizabeth mantuvo la independencia política al equilibrar las relaciones con otras potencias europeas, como España. Su respuesta efectiva a la amenaza de la Armada Invencible española en 1588 destacó su habilidad para mantener la independencia de Inglaterra y preservar su soberanía. Liderazgo simbólico. El liderazgo simbólico se centra en la capacidad de un líder para influir a través del símbolo, valores y narrativas. Tanto Elizabeth I de Inglaterra como Isabel la Católica de Castilla y Aragón fueron expertas en el uso de la simbología y la construcción de su imagen pública de maneras diferentes, pero efectivas. Elizabeth I como la Reina Virgen. Elizabeth I es conocida por su imagen pública como la Reina Virgen. Esta representación simbólica la representaba como una figura casi mítica e intocable, similar a una virgen sagrada. Su elección de permanecer soltera y sin un esposo realzaba esta imagen, ya que simbolizaba su dedicación total al reino de Inglaterra. Esta imagen tenía varias ventajas. Estabilidad política. La decisión de Elizabeth de no casarse evitó que su reinado estuviera influenciado por una potencia extranjera, lo que garantizó la independencia y la estabilidad de Inglaterra. Unidad nacional. La Reina Virgen se convirtió en un símbolo de la unidad nacional y estabilidad en un periodo de luchas religiosas y políticas en Europa. Su imagen ayudó a consolidar la independencia protestante de Inglaterra. Legitimidad y poder. La representación de Elizabeth como una figura divina le otorgó una autoridad casi divina, lo que reforzó su poder y su capacidad para influir en su corte y en su pueblo. Isabel la Católica. Isabel la Católica también fue una maestra en la construcción de su imagen pública. Aunque no adoptó una imagen religiosa como Elizabeth, logró crear una imagen de majestad y calidez que la conectaba con su gente. Majestuosidad. Isabel se representaba a sí misma como una monarca majestuosa y poderosa, lo que reflejaba su autoridad como reina de Castilla y Aragón. Su apoyo a la exploración de América y la conquista de Granada contribuyeron a esta imagen de poder, calidez y conexión con la gente. A pesar de su posición de poder, Isabel también se esforzó por mantener una conexión con su pueblo. Fue conocida por escuchar las preocupaciones de sus súbditos y tomar medidas para aliviar su sufrimiento, como la promulgación de leyes que protegían a los indígenas en América. Importancia de la apariencia y la imagen en el liderazgo. Ambos ejemplos subrayan la importancia de la apariencia y la imagen en el liderazgo. La forma en la que un líder se presenta a sí mismo puede influir significativamente en la percepción de su poder y autoridad, así como su capacidad para unificar a su pueblo o ganar lealtad. La habilidad de utilizar la simbología y construir una imagen pública efectiva es una parte clave del liderazgo simbólico, que puede ser una herramienta poderosa para influir en la opinión pública y lograr los objetivos públicos y sociales del líder. En resumen, Isabel la Católica y Elizabeth I son dos figuras históricas que ejemplifican el liderazgo integral a través de sus respectivos reinados. Ambas reinas destacaron en la aplicación efectiva de los aspectos estructurales, sociales, políticos y simbólicos del liderazgo en sus contextos únicos. En conclusión, podemos decir que el liderazgo integral de Isabel la Católica y Elizabeth I destaca la importancia de comprender y aplicar múltiples dimensiones del liderazgo en contextos complejos y cambiantes. Estas reinas dejaron un legado perdurable en la historia y han influido en el liderazgo moderno
al demostrar la efectividad de combinar aspectos estructurales, sociales, políticos y simbólicos para lograr sus objetivos y mantener la estabilidad y la unidad en sus respectivas naciones. Su liderazgo continúa siendo un ejemplo inspirador para los líderes de todo el mundo. Sin más nada que decir, muchas gracias por su atención.